chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están las chicas superpoderosas? Muy bien, muy poderosas. Bueno, hoy día tenemos un súper invitado. Súper invitado a alfombra roja para el invitado que tenemos hoy. Él es Marco Montenegro, escritor, músico, además, y bueno, presidente de la fundación, director ejecutivo, claro, director ejecutivo, entiendo, de la fundación Yo Te Leo. Y hoy día nos vienen a contar una historia súper interesante. Cuando uno dice hay gente haciendo cosas buenas, sí. Este es un caso. Y antes de que podamos escucharlo y conocer la historia de esta fundación, les voy a mostrar un video que encontramos en el canal de la fundación Yo Te Leo, que de hecho fue una sorpresa para Marco porque la habíamos encontrado y para que principalmente grafica mucho de cuál es el trabajo que ellos hacen hace mucho tiempo y que es notable. Así que aquí va el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este día que es tan pero tan especial. Es la final de la sexta versión del Placer de Oír Leer, el mayor concurso de lectura a viva voz del país y que este año se vive de manera digital, convocando a estudiantes de 123 comunas de Chile. Yo voy a leer un extracto del libro Aventuras de Don Quijote de la Mancha. En este momento me está acompañando mi mamá, que está aquí al lado mío. ¿Algún consejo que podrías deslizar rápidamente a quienes te escuchan? Yo creo que algo muy importante es no acelerarse en la lectura, siempre tomárselo con calma, pensar lo que uno va a decir. Connie ya conoce esto, es más, lo ha impulsado y estamos aquí en gran parte gracias también a ti, que eres una apasionada. ¿Cómo crees que este tipo de iniciativa ayuda a promover la lectura? La lectura oral es mágica y te enciende el corazón, la imaginación y entonces, claro, es una posibilidad magnífica para despertar el amor por la lectura. Hola, mi nombre es María Ignacia Miranda Ortiz y hoy les voy a leer un fragmento del libro Fray Perico y su borrico, por Juan Muñoz Martí. Capítulo 2, Fray Perico. El abad tocó la campana y los frailes acudieron de todos los rincones del convento y rodearon a Perico. Léelo y lo averiguarás, contestó Rabito. Oye, Rabito, tu caja me impide el paso. ¿No puedes saltar por encima? Tendría que ser un gigante para poder saltarla, dijo Bella. Aventuras de Don Quijote de la Mancha, de Ramón García Domínguez. ¿Molinos? ¿Gigantes? Una de las primeras hazañas de Don Quijote es también, sin duda alguna, la más famosa de toda la novela. No hay lugar en el planeta Tierra donde no se conozca tal aventura. Y hoy leeré Un conejo sin orejas. Aunque Caro sí tenía orejas, había un problema. No podía levantarlas. Inténtalo, Caro, súbelas, le decía mamá, cuando todos en la escuela debían levantar sus orejas. Pero como decía mamá, ¿qué había de malo en ello? Muchas gracias. Le dijo entonces: «Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó?» La rosa le contestó: «Es que desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual».
Bravo, Paula. Oye, qué difícil va a ser este concurso, caramba, porque pese a COVID-19 y tener que estar usando Internet y las redes y todo eso, lo están haciendo todos de maravilla. A continuación, quiero que escuchemos a Ángela Gualamán. Ella es estudiante de la Escuela Estación Nuevo Porvenir de Puyehue. Si estamos comiendo en nuestro restaurante favorito, algunas personas que están en otras mesas nos miran de reojo y se ríen por lo bajo. Se nota que le gusta mucho comer. Dicen con la boca llena. Cuando mi mamá me lleva por las mañanas y vamos cogidos de la mano, yo noto que mi manita tan pequeña está toda protegida por la mano tan redonda de mi mamá y me siento segura. Yo pienso que para los santos milagrosos debe ser aburrido estar en el cielo y oír puras súplicas y ver puras caras rogonas. Con tal de no verlas, creo que hacen el milagro. ¿Dónde la vio usted la última vez? Le pregunto. Dice la Domitila que estaba comiéndose el dulce de castaña en la despensa. Habrá que darle un remedio, porque anda muy cascarrabias. Ayer mismo se enojó porque el canario trinaba. Que llegue el toro bufando, para que le dé un buen susto. Tírenle un balde con agua, que la hagan cazuela y punto. Para explotar el salitre, distintas empresas, casi todas de capitales extranjeros, principalmente ingleses, se instalaron en las zonas de producción, las que a raíz del aislamiento eran casi autosuficientes y funcionaban como pequeñas ciudades. Estos asentamientos se conocieron como oficinas salitreras. Ahora me tengo que ver abandonado, como si no fuera más que un trapo viejo. Soy igual de viejo que tú, y tan caradura es tu amo como el mío. Pero deja ya de lamentarte, vente conmigo a Bremen. ¿A Bremen? Sí, para ver si nos quieren para formar parte de la banda municipal. Un aplauso grande para ellos y yo no sé ustedes, pero a ver, el suspenso comienza. Antes quiero contarles de los premios, porque hoy vamos a conocer el primer, el segundo y el tercer lugar, pero no solamente eso, porque también vamos a tener 3 premios especiales. Redoble de tambores nuevamente así, muy fuerte, que se escuche, está tronando, el teatro se está moviendo y sí, vamos a tener los resultados porque quiero invitar para conocer este tercer lugar en estos momentos a María José González. El tercer lugar es para... ¿Para quién? Fabiana Bonilla. ¡Fabiana Bonilla! ¡Enhorabuena! ¡Aplauso para Fabiana! ¡Eso es! Y me voy a quitar de entre medio para que se vea Fabiana. Para anunciar este segundo lugar, quiero invitar al escenario a un destacado escritor, Esteban Cabezas. Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, es uno de los que está más nervioso ahí en la pantalla. Y bueno, leyó un libro bien chorifly, que es una cosa que dice uno de los personajes del libro. A mí me gusta mucho esa palabra, yo creo que ya lo debería tener bien claro. ¡Vamos al redoble de tambores! Y el segundo lugar es para... Matías, pues. Matías Villalobos. ¡Enhorabuena, Matías! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito el abrazo! Hermoso, Matías. Enhorabuena. Te queremos felicitar desde acá. Quiero invitar a la distancia
a Daniela del Valle, gerente general de la Fundación Ibáñez Atkinson, a entregar este premio a Heather Young y James Atkinson a la promesa lectora. Y quiero, Daniela, además, que me describas a el niño o niña y cuáles son los requerimientos, también los requisitos para este premio. Daniela, ¿qué tal? Mira, Maro, para nosotros como Fundación Ibáñez Atkinson es crucial la búsqueda de las promesas y así poder apoyarlos también para que desarrollen sus talentos. Y claramente acá estamos enfrente de una promesa. Este niño se caracterizó por arriesgarse con un texto informativo y estar muy convencido de su lectura. Nos convenció a todos nosotros. Te felicitamos y te invitamos a seguir trabajando siempre para lograr tus objetivos con mucha perseverancia y esfuerzo. Y este premio es para Cristian Muñoz. ¡Bravo, Cristian Muñoz! ¡Gran aplauso para ti! Veamos la reacción de Cristian Muñoz. ¡Ahí lo vemos! Mira cómo está con el pecho hinchado y después respirando a fondo. ¡Yay! Y vamos al premio Ignacio Rodríguez al talento lector. Para entregar este premio, el Ignacio Rodríguez al talento lector, nos acompaña de manera online Andrés Rodríguez Sperer, gerente de música de la Fundación Ibáñez Atkinson e hijo de Ignacio Rodríguez, cuya familia ha querido entregar esta distinción. La persona que ganó el premio al talento lector, Ignacio Rodríguez, es una persona precisamente que se atrevió con la poesía, que supo usar sus matices y logró muy bien las entonaciones, el uso de su voz y la cantidad de personajes fueron muy bien llevados. La persona que ganó el premio al talento lector es Emma Osa. Maravilloso, Emma Osa, gran ganadora del premio Ignacio Rodríguez al talento lector. A verte, Emma, eso es, mira, mira qué alegría, qué bonito. Y vamos al otro premio, al premio Silvia Gabor Met al encanto lector. Ahora yo quiero invitar a Macarena Infanta, presidenta de Fundación Yo Te Leo, a entregar este premio. La idea de este premio es alguien que nos hechiza, que nos maravilla cuando lee y que representa justamente a todos los niños que están leyendo y que uno quiere ver ahí este encanto. O sea, casi como el que te hipnotiza, te embruja con la lectura. Tal cual, exactamente. Y ese premio... ¿Nombre de él o ella? Paula Pinto. ¡Paula Pinto! ¿Dónde está? Paula Pinto, ¿dónde está Paula Pinto? Linda. Está llena de besos, Paula Pinto. Mira qué bonito, los papás ahí acompañándola. Enhorabuena, Paula, fantástico. Bueno, y el primer lugar es lo que estábamos todos esperando. Yo quiero invitar a este escenario y con mucho mérito, el director ejecutivo, que por sí solo merece un aplauso, de la Fundación Yo Te Leo, Marco Montenegro, y a la gerente general de la Fundación Ibáñez Atkinson, Daniela del Valle, que la vimos antes. Yo hago una mención particularmente afectuosa de los profesores. Los profesores este año realmente se sacaron los zapatos, se los han sacado durante todo el año en la educación que están impartiendo, en las posibilidades que tienen de hacerlo. Nos dimos cuenta durante todo este año también que hay grandes dificultades, todos lo sabemos, y a pesar de esas dificultades los profesores están ahí siempre puestos con sus alumnos y con la lectura. Son fundamentales para nosotros los bibliotecarios, las bibliotecarias, las familias, los papás, las mamás que están siempre ahí. Fue difícil, tomamos la decisión de seguir adelante, lo conversamos con Daniela a principio de año, ¿cierto, Daniela? Fue muy complicado llegar a determinar si valía la pena hacerlo o no. Y el primer lugar, señoras, señores, niños, niñas, es... para Teresita Farías. Teresita Farías. ¡Qué maravilla, Teresita! ¡Qué bien! Muchas gracias, en verdad. Fue muy lindo volver a participar una segunda vez para ir con más entusiasmo aún y poder ganar, representar a la región del Maule. Muy lindo, muy feliz, mi comuna también. Y yo quiero agradecer
a las organizaciones aquí del Placer de Hoy Leer, aquí a Maro Gómez Pablo por estar, porque nos da un entusiasmo más para seguir esforzándonos y leer mejor, porque hoy en día los niños nos estamos enfocando más en la tecnología, nos estamos dejando llevar más por el internet, y hacer estos concursos de lectura es un muy bonito regalo para la sociedad de hoy en día. Entonces estoy muy feliz, muchas gracias, muy agradecida. Cariños, besos. Ahí van. Enhorabuena. Bravo. Hasta el próximo año. Se pasaron. Bueno, para que ustedes sepan, para que Marco sepa, aquí tenemos este ramillete de flores, estas chicas súper poderosas que ellas desde el principio de año se están preparando para ser audiolectoras y para leer libros para niños con discapacidad. Entonces, imagínense, ustedes nos están mostrando aquí a unos maestros. Ellos nos están dando clases a nosotros de audiolectura. Y la persona o parte del grupo que tuvo esta idea genial, creativa de hacer esto hace tanto tiempo, ya esto es del 2020, es Marco, así que yo le dejo el micrófono y que él nos empiece a contar todo respecto a la historia de cómo se fraguó esto. Ahí está. Muchas gracias, Gisela, te pasaste por este recuerdo en realidad, que no es hace tanto tiempo, pero se me había olvidado todo, gran parte de lo que se ve ahí, y me emociona muchísimo, es impresionante lo que emociona. Empezamos con el concurso en el año 2014 y tal vez un poco antes. El 2014 hicimos un piloto de este concurso. Yo había hecho durante el 2013 hice un diplomado en fomento de la literatura infantil y juvenil, y lo que se presentaba como el proyecto final de la tesis que había que hacer en ese diplomado. A mí se me ocurrió hacer un concurso de lectura en voz alta. Aquí no había nada, no había fundación, no había absolutamente nada. Yo estaba haciendo un diplomado porque tenía la idea de, justamente como lo que están haciendo ustedes, de sacarle provecho a una pasión que yo tenía, que era la lectura, y sobre todo la lectura en voz alta. Desde muy chico me encantó leer en voz alta y compartir la lectura, que es lo que significa leer en voz alta. O sea, curiosamente siempre contaba que no es que a mí me hayan leído en voz alta de chico, no tengo recuerdo de que me hayan leído a mí, en realidad. Mi mamá, mi papá, personas muy, muy lectoras, les gustaba muchísimo, les sigue gustando mucho, pero también gente que trabajaba y estaba todo el día, salía muy temprano, y nosotros estábamos con mi abuela en la casa. Y mi abuela sí fue una persona muy importante también en el ámbito de la lectura. Ella me decía, como todos nosotros, todos los chicos, y ya más grande, un poquito más grande, uno se paseaba por la casa poniendo cara de aburrido, diciendo, estoy aburrido. Entonces me decía, bueno, toma un libro y lea. O sea, pesque un libro y lea. No, igual estoy aburrido, pesque un libro y lea, hasta que un día uno dice, ya, ok, pesqué un libro, y nunca más se pasó, en realidad. Yo creo que no me he vuelto a aburrir en mi vida, nunca más. Es imposible aburrirse si uno es lector. No hay posibilidad. Al contrario, uno está aburrido en otras partes y lo que quiere es tener tiempo de volver a leer. Tiene una historia pendiente, tiene un libro ahí que siente que está como saltando, latiendo, y quiere volver a tomarlo mientras está haciendo otra cosa. Así que no pasa el aburrimiento. Bueno, yo leí, me gustó mucho esta idea de leer desde muy chico,
Y entonces cuando hice este diplomado, porque yo estaba en Santiago, me había venido de Concepción, estudié Derecho en Concepción, pero no me recibí de abogado, así me dediqué a la música durante mucho tiempo, sigo dedicado en parte a eso, pero me vine al Teatro Municipal, me vine como cantante del Teatro Municipal, se abrió un concurso para el coro del Teatro Municipal, yo me vine a probar, a decir, bueno, ¿cómo será esto? Y llegué acá, concursé y quedé. Porque fue una sorpresa, pero extraordinaria, porque no pensaba para nada quedarme en Santiago, significaba que me acababa de casar, en otra época, otros tiempos, fue mi primer matrimonio, y llevaba 6 meses casado, y tenía mucho trabajo en Concepción, hacía clases también en la Alianza Francesa, en mi colegio, y vine a mirar cómo era esto de llegar al Teatro Municipal, tenía la posibilidad, porque me había puesto a estudiar canto, y quedé. Y eso, ese es el punto de verdad que uno piensa, hay puntos de inflexión en la vida, y ese fue un verdadero punto de inflexión. Significó desarmar todo lo que tenía en Concepción y venirme a Santiago en un mes. Yo tenía 27 años. Claro, fue el año 94. Este año estoy cumpliendo 30 años en Santiago. Y me dediqué a cantar, me dediqué a la música, y lo que no en Chile, en ninguna parte, pero en Chile en particular es bastante complicado vivir de dedicarse a la música. Entonces parte de lo que hubo momentos que se pusieron muy complicados, necesitaba tener otras entradas, otras posibilidades de ingreso, y entonces durante esa época en que todavía estaba en el teatro, en algún momento tuve que incluso recurrir a lo único que tenía como patrimonio, mi único patrimonio, cuando tú dices ahí Fundación Liber Patrimonio, mi único patrimonio eran mis libros, no tenía nada más. Y en algún momento tuve que recurrir a vender libros, a vender mis libros para tratar de tener mejores entradas. Eso pasó un periodo largo de... Me dediqué después hasta hacer clases, yo conocí a Macarena cuando yo ya estaba separado, y iniciamos una vida juntos, de la cual esta es uno de nuestros hijos, esta fundación. Y entonces, como una forma de tratar de aprovechar lo que a mí más me gustaba. Lo que más me gustó siempre fue la música y la lectura, dos cosas totalmente parejas en mi vida, son grandes pasiones. Y pensé, ¿qué puedo hacer, que yo haga para de lo que a mí me gusta hacer y de lo que yo sé hacer, para poder tener algún tipo de una nueva entrada? Y esa entrada fue pensar en leerle a otros. Y lo que a mí me gustaba hacer era la lectura, pero no solo leer para mí, sino que compartir la lectura, ¿no? Siempre que terminan, ustedes son lectoras, por supuesto, cuando uno es lector, termina algo, o mientras lo está leyendo, lo único que quiere es, uno se lo desea a los demás, o sea, quiere que alguien más esté disfrutando de esto, sí. Y uno como que se quiere contarlo, quiere decir, quiere vivirlo con otro. Entonces, esto es una posibilidad, y me imaginé un emprendimiento, como le llaman ahora hace mucho tiempo, y al emprender algo significaba poner al servicio de otros algún talento que yo pudiera tener, y ese era la lectura. Y como leía bastante bien en voz alta, porque era lo que había hecho durante toda mi vida, me gustaba mucho, entonces me imaginé leerle a otros, y publiqué un aviso y creé lo que en ese momento llamé Yo Te Leo. Pero Yo Te Leo era una agencia de lectores. Repuse una agencia de lectores donde ofrecíamos lectura en voz alta. Yo, como había tenido la suerte de estudiar en un colegio francés, sabía leer en francés, aprendí italiano, podía leer en inglés. Entonces decía, la agencia de lectores, lectura en italiano, en francés, en inglés, en español, y ofrecíamos todo este servicio como si fuéramos un montón de lectores, que era solo yo. Entonces yo era lo único que estaba. Entonces, si alguien ponía el teléfono, ponía mi mail, si alguien llamaba, yo me hacía cargo de esto, pero era como, lo publicitábamos diciendo,
aquí hay un montón de lectores que usted a los que puede recurrir, puede escoger el idioma y por supuesto escoge los lectores. Éramos todos el mismo. Así que en algún momento fui y llené mi barrio, por lo menos, o mi barrio cercano, de estos avisos de Yo Te Leo, de lector, y me llamó una sola persona. Nunca fui a leerle a nadie, porque lo que decíamos era pensar que hay gente que no puede leer, que es lo que ustedes están probablemente a lo que apuntan. Sí. Que hay gente que quisiera leer, que fue lectora, que ya no puede leer, por ejemplo, hay gente que tiene problemas auditivos, que ya no puede leer fácilmente, o que ya no ve bien, o que por cualquier motivo no puede hacer algo que le gusta mucho hacer, y entonces viene una persona y le lee. Yo había visto una película antes, una película francesa, donde había una que se llamaba La Lectora, y era una niña que se dedicaba a hacer esto, muchos personajes, era muy entretenida, película muy buena. Iba a las casas de la gente y les leía. Entonces prestaba un servicio que era muy, muy interesante. A mí me pareció que eso podía ser algo muy, muy bueno, pero no funcionó. Así, es el primer fracaso como emprendedor que siempre tiene que pasar. O sea, no funcionó, solo me llamó una persona, me dijo que había visto esto en la calle y fue muy curioso porque en la conversación se notaba que ella desconfiaba muchísimo porque no sabía con quién estaba hablando, no sabía, todo podía ser una estafa, todo lo que significaba que una persona fuera a tu casa a leer, y pudiese meter a alguien que no conoce, que viste en un poste en la calle, no era muy confiable. Conversamos un buen rato, finalmente no se decidió y ahí quedó esto. Nunca nadie me llamó, nunca le fui a leer a nadie. Y entonces después de ahí dije, bueno, tengo que meterme en una cosa un poco más grande, tratar de conocer. Yo era de Concepción, entonces no me conocía a nadie acá en el ámbito de la educación y de la lectura, para nada. Y ahí me metí hasta hacer este diplomado, y en el diplomado dije, un concurso de lectura en voz alta tendría que ser algo que no se me ocurrió a mí. Dijo, usted tiene que estar en alguna parte. Me puse a buscar y encontré un concurso en Francia que se llamaba Los Pequeños Campeones de la Lectura, Les Petits Champions de la Lecture. Y cuando terminé el diplomado, que me fue bastante bien, me acerqué a la Fundación La Fuente, que es una gran fundación que está dedicada hace mucho tiempo a construir bibliotecas y a equiparlas y a capacitar gente para eso, y le pedí el patrocinio. Dije, ellos eran parte del diplomado, lo hacíamos con la Católica y con la Fundación La Fuente, y Claudio, el gerente de producción de esa fundación, creyó en lo que yo le estaba diciendo, encontró que tenía mucho sentido, y dije, lo que me interesa es que tú me apoyes para comunicarme con esta gente de Francia y pedirle permiso para hacer el concurso aquí en Chile. Exactamente igual como ellos lo hacen. Yo no tenía ni una estructura, no tenía nada como para empezar a crear algo, y no era necesario. Por eso para que inventar la pólvora, el concurso estaba listo, y solo hacía falta pedir permiso para hacerlo. Entonces pedimos permiso, Claudio me firmó todo desde la fundación, porque a mí no me conocía nadie. Yo escribí las cartas, me comuniqué y nos dieron permiso para hacerlo. Y ahí hicimos, eso fue el año 2014, un primer piloto que lo hicimos con colegios de la Corporación del Arzobispado de Santiago, que pusimos en contacto a través de alguna gente, a través del Ministerio de Educación, donde estaba Constanza Mequis, que la vimos acá a Connie, que es una persona extraordinaria, que tiene mucho tiempo, también ha dedicado la vida a la lectura y a difundir la lectura. Infinitos proyectos, siempre lo ha hecho muy bien. Y nos comunicamos con varias personas para que nos sirvieran de jurado, y tuvimos un colegio de Punco Chico, que es un pueblito, en realidad era una escuela rural en el campo, cerca de Temuco. Porque el concurso funciona, el concurso francés,
une, así como lo vimos acá, pero une, los profesores se inscriben, igual como lo hacemos acá, se inscriben en el concurso, inscriben a sus cursos. Y ellos hacen un concurso interno y escogen a un lector ganador y dentro mandaban un video al concurso. Eso es lo que se hacía en Francia y la gracia es que eso se podía hacer desde toda Francia. O sea, tú mandabas el video de cualquier parte y si te iba bien, se hacía el concurso final, en la final nacional en el Teatro de la Comédie Française en París. Los niños iban a París, a la Comedia Francesa, que es el Teatro Nacional francés, que tiene 500 años de existencia. Y ahí se reunían los ganadores, los finalistas, y sacaban un ganador nacional. Entonces nosotros teníamos que probar más o menos lo mismo. Y por eso hicimos unos pocos colegios de Santiago y después este colegio de Cunco Chico, que la idea era tener alguien que nos mandara un video, pudiéramos hacer todo el sistema. Terminó ganando el niño de Cunco Chico, que lamentablemente eso sería muy bonito haberlo podido ver si hubiera tenido un poco más de tiempo, o sea, no estaba ocupado. Ese niño era un niño de ascendencia mapuche, tenía 9 años, 8 años tiene José Osvaldo, tercero básico en esta escuela rural que yo después la visité y ya está en el campo, o sea, una escuela que está en el campo, y él le ganó a todos los demás lectores de acá, que era algo que a nosotros nos preocupaba, que las escuelas más vulnerables estuvieran en demasiada desventaja con respecto obviamente a colegios que tienen muchísimo más recursos, porque la idea era abrirlo a todos los colegios, no a algunos, no solo a los vulnerables, no solo a los que tuvieron recursos, sino a todos. Entonces decían, bueno, vamos a tener que ver cómo funciona, y ha resultado en general que ha habido extraordinarios lectores de todos los colegios, pero ha habido muy buenos lectores de colegios que en principio tienen un nivel de vulnerabilidad que es muy preocupante a veces. José Osvaldo era parte de un colegio que se había hecho, que es el Colegio de San Francisco de Cunco Chico, que se había hecho conocido en el país porque había tenido el peor CIMSE nacional. Y esa había sido la noticia. Es el peor CIMSE que había podido existir en la historia, lo había tenido este colegio. Y se hizo cargo, después de esa noticia, se hizo cargo una corporación, Corporación Aprende Araucanía, me parece que se llama, donde estaba Rosita Puga, una amiga que nos acompañó desde el principio también, y ellos sacaron adelante este colegio. Y lo hicieron, lo tomaron, dijeron, esto no, o sea, vieron esta noticia en las noticias de la televisión y agarraron este colegio y lo tiraron para arriba. Fue impresionante. Y tenemos este año nuevamente el lector que es de Araucanía, es de ese colegio. Y esos son 10 años después, o sea, todavía tiene muy buenos resultados, un extraordinario colegio, y es un ejemplo de cómo se puede levantar algún resultado adverso que estaban abandonados en realidad y ahora lo tienen muy levantado. Hicimos que el año siguiente del concurso piloto ya convocamos a la región metropolitana, a la del Biobío y a la Araucanía. En el año siguiente teníamos 5 regiones, al otro año teníamos 7 regiones y empezamos a tratar de tener alianzas, porque esto implica siempre contar con recursos con los que nosotros no contábamos en absoluto, no teníamos ningún recurso, ni uno. Ni siquiera de lectores, como no había ido tan mal con la lectura, no había ni una posibilidad. Así que, de hecho, los años que empezamos, nosotros íbamos todo el concurso, recibíamos los videos, se evaluaba, habíamos hecho una alianza con la Facultad de Educación de la Católica, los alumnos de la Católica evaluaban, que lo siguen haciendo, es un tremendo aporte eso, evaluaban los videos, se escogían los finalistas y teníamos que traerlos a Santiago y no teníamos ningún recurso para nada, porque teníamos muchos patrocinios, porque la idea, cuando yo iba y la contaba, a lo que me dediqué durante mucho tiempo fue a visitar gente, a ir a todos los congresos, a todo lo que se encontraba, a meterme ahí, a contar mi historia y a conseguir patrocinios. Los patrocinios, tú lo sabes, que son
nombres. Eso es un patrocinio, alguien te pone el nombre. Como a mí no me conocía nadie, me acompañaba de nombres y esos nombres abrían puertas. Eso así funciona. Y poco a poco los patrocinios van dando lugar a los auspicios. Entonces el auspicio es alguien que ya pone su nombre, pero además va poniendo recursos. Y al cuarto o quinto año nos pusimos en alianza con Fundación Ibáñez Atkinson, que también en esa época Daniela del Valle, que fue que había llegado como nueva gerente, creyó en este concurso, nos acompañó, fuimos teniendo apoyo económico y de gestión de la Fundación Ibáñez Atkinson, y entonces el concurso pudo crecer. Fuimos llegando cada vez a más regiones hasta que llegamos a todas las regiones. Siempre cuando las regiones, cuando empezamos teníamos 13 regiones y hoy día son 16 regiones. Entonces cuando nosotros decíamos estamos llegando a todas las regiones, nos ponía una región nueva y ya no estábamos en todas las regiones. Pusieron 3 veces regiones nuevas, pero ya estamos hace 3 o 4 años estamos en todas las regiones. Y lo que vimos el año 2020 fue una decisión muy importante porque no teníamos posibilidad de organizar esto de la manera que lo hacíamos tradicionalmente. Nosotros hacíamos esto, la convocatoria online, se inscribían los profesores, mandaban el video, pero de ahí nos juntábamos en unas finales, primero yo le llamaba finales provinciales, juntábamos a los ganadores de distintos colegios, en un colegio o en una biblioteca, que es lo mismo que se hacía en Francia. Había muchos voluntarios que participaban en esto, y después teníamos una final regional, juntábamos a todos los finalistas y venía la final nacional. O sea, era prácticamente todo presencial. Y llegó la pandemia y no nos podíamos juntar con nadie, no había nadie, o sea, no podíamos acercarnos y no sabíamos tampoco, estábamos recién a principios de marzo, no sabíamos, como no sabía nadie, que esto iba a ser tan largo. Entonces decíamos, si lo paramos ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo paramos o lo adecuamos a este sistema que era el concurso en línea, hacerlo por internet? Si lo parábamos después de tanto tiempo, lo más probable es que no volviera. Eso es lo que suele pasar cuando hay un desarrollo muy largo, muy complicado. Si uno para el impulso, volver a tomarlo es muy difícil. Dijimos, tenemos que seguir adelante, y ahí hicimos este experimento de hacerlo online con todos los lectores leyendo desde sus casas, que fue también un esfuerzo. Tuvimos que cambiar todo el sistema para que pudiéramos recibir a los lectores, que los profesores nos mandaran los videos. Los profesores, por eso yo agradezco ahí a los profesores. Los profesores son fundamentales, absolutamente fundamentales. Esta posibilidad, por ejemplo, de que fuera un niño de una escuela muy vulnerable el que ganó en la primera versión, o el piloto, es porque tienen profesores. Hay personas que son muy significadas en el ámbito de la educación, que son a los que los niños se aferran para salir adelante. Eso es todo en general. Por lo general, si uno le pregunta a cualquier persona, tiende a recordar a uno o dos profesores. Siempre hay alguien, y el profesor es alguien, la profesora, son personas fundamentales en el recuerdo y en el desarrollo de las personas. Y acá ha sido siempre igual. Son los profesores los que están ahí. Y bueno, logramos que los profesores recopilaran estos videos de los niños que querían leer. Nos contaron en esa época, muchos nos llamaban y decían, no tienen los medios para mandarnos los videos. Entonces los profesores en pandemia partían por el campo a buscar y a visitar a sus alumnos, a grabarlos con su teléfono, y eso volvían y nos mandaban el video. Eso fue una cosa increíble que pasó durante la primera versión en pandemia. Y mientras nosotros acá estábamos organizando esta final nacional, que no sabíamos cómo venía, y que finalmente logramos por el tema de los aforos, podíamos juntarnos una cierta cantidad de gente en este lugar que tenía unas dimensiones que permitían poner, 10 personas ahí.
y ahí juntamos a los jurados, y los que estamos ahí es el jurado, todos con mascarilla, todos con la distancia social, y en esa oportunidad que conseguimos, que nos contactamos a través de Ibáñez Atkinson, y nos contactamos con Amaro Gómez Pablo, que fue extraordinario la voluntad. No nos cobró, fue voluntario, se puso a disposición del concurso, lo intentó, hizo esta introducción donde él contaba su historia como lector, que desde chico nos contó la historia, y junto con su hermana, que también es artista audiovisual, hicieron esta presentación donde él cuenta cómo era, como la fascinación de la lectura que tiene desde siempre. Fue impresionante, fue un apoyo, o sea, sin ningún límite. Se puso a disposición y lo pasamos muy bien con él. Y era un personaje conocido también, que es algo que llama mucho la atención y que es importante para poder convocar en una actividad que a lo que nos gusta no tenemos ninguna duda, pero hay gente que no tiene, no se puede imaginar que te muestren un programa que se ve por televisión donde hay niños leyendo. ¿Qué puede ser eso de interesante? Y bueno, como digo, Amaro Gómez Pablo creyó en eso. Al año siguiente lo hicimos también en el mismo lugar y de la misma manera, con los niños leyendo online. Y nos apoyó en ese momento el Polo Ramírez, que fue también con la misma disposición. La gracia de haber hecho esto durante estos 2 años en pandemia y haberlo podido hacer online fue que quedamos con expertise, como le llaman ahora, de producir un programa final. Esta final nacional ya es un programa que se puede transmitir, ya teníamos gente que lo podía grabar, que lo podíamos mostrar, y se podía transmitir a todo Chile. Entonces ya desde todo Chile nos iban a estar mirando, estaba la posibilidad de que lo estuvieran mirando, lo podían estar viendo las familias de los niños que estaban leyendo. Y entonces dijimos, bueno, algo que tuvimos presente desde que empezamos con el concurso, con la fundación, que la creamos con Macarena, siempre pensamos que esto tenía que llegar a la televisión abierta. O sea, la idea que pudiera alguien decidir ver un programa donde había niños leyendo, que no era la cosa tan atractiva para una sociedad un poco de lo más inmediato. O sea, nosotros estamos un poco acostumbrados actualmente a esta oferta gigantesca que tenemos, entonces podemos ir de una cosa a otra sin parar, y eso es un poco lo que nos mueve, y quedarse 1 hora, 1 hora y media escuchando leer es como curioso. Entonces la idea era que pudiera hacerse interesante eso, y eso la idea era ponerlo en televisión. Y logramos, con la Fundación Ibáñez Atkinson, ya a partir del año pasado, traspasamos el concurso desde Fundación Yo Te Leo a la Fundación Ibáñez Atkinson, que se hizo cargo, pero totalmente, de manera muy responsable y con todos los recursos necesarios para poder hacerlo y hacerlo crecer permanentemente. Entonces, a partir de hace 3 años, estamos terminando el concurso y lo estamos haciendo en alianza con NTV, que es la señal cultural de TVN. Sí. Ellos lo hacen, lo producimos durante el año y se transmite en directo en Televisión Nacional, con NTV en esta señal. Este año estamos en el 3er año y lo vamos a hacer en octubre de este año. Y ya en los estudios de Televisión Nacional, los niños vienen a Televisión Nacional y se meten adentro de un set de televisión, conocen todas las instalaciones, vienen la familia, algunos que pueden acompañarlos, los profesores. Tenemos un público presente ahí mucho más numeroso que el que teníamos en esto, pero este fue el modelo. O sea, esto fue poder, con los poquitos que podíamos, ahora podemos traer más gente, y la idea es justamente que, como se puede transmitir, lo vean en todas partes. Y eso es lo que
en este momento nos tiene muy, muy contentos de poder hacerlo. Marco, voy a acercar un poquito porque te iba a hacer una consulta que es súper importante. Acá nosotros hemos estudiado mucho el tema de lo importante que es leer en voz alta, e incluso el impacto neurológico que tiene, que es súper importante que tú, como tienes la experiencia desde todas las variantes, nos puedas contar un poco sobre el impacto y la importancia que tiene para la persona, no solo para la comunidad, sino que para la persona incluso el leer en voz alta. Y de paso también comentarte de que por favor, después de tu respuesta, vamos a dar paso al cafecito, que está súper preparado y producido. Así que por favor, ojalá tengan tiempo, porque en el cafecito vamos a abrir la mesa para que todas puedan hacer preguntas y vamos a seguir hablando del tema. Así que te dejo aquí para que cuentes tema. Encantado. Cuando yo me puse a leer, a buscar en realidad fundamentación para el proyecto, ya una vez que queríamos mostrar lo que significaba la lectura en voz alta, siempre se piden fundamentos. Uno en realidad no necesita mucho fundamento, ¿no? La experiencia es clarísima, tanto para uno, de leer en voz alta, y la relación que se produce con los demás mientras lee en voz alta es un vínculo tan claro que con eso ya tenemos muchísimo ganado. Pero por supuesto había que buscar y saber si la ciencia también se había dedicado a estudiar el fenómeno de la lectura en voz alta. Y yo encontré un estudio de un neurólogo o neurocientífico alemán que trabajaba en Francia, se llamaba Johannes Ziegler, y él había descubierto que tenemos todos aquellos, no todos, sino que todos tenemos la posibilidad, pero no todos lo tenemos. Todos aquellos que habían sido desde muy pequeños, habían tenido la exposición a la lectura, o sea, les habían leído más o menos en voz alta, esto en la casa o en el colegio, que era también una práctica mucho más habitual hace un tiempo, que lo que ahora sí ha vuelto nuevamente, de a poco está volviendo. Pero uno desarrollaba una voz interior. Esa voz interior, todos los que somos lectores en general la tenemos bastante desarrollada, que es cuando uno lee en silencio, no es que esté nuestra propia voz leyendo, no nos escuchamos a nosotros mismos y tampoco escuchamos a una persona determinada. No sabemos de quién es esa voz que está ahí cuando uno está leyendo, pero hay una voz. No es una lectura seca de solamente lo que uno ve. Hay una voz que suena cuando uno lee en silencio. Y lo que decía Ziegler es que esa voz se desarrolla, es una voz que incorpora lo que él llama la música de las palabras. Las palabras, y eso lo define también la ciencia, siempre a posteriori, porque son cosas que se saben hace mucho tiempo. La palabra, cualquier palabra, no es más lo que nosotros vemos escrito. La palabra escrita no es sino un símbolo, una forma de ver algo que en su origen sonaba. Todas las palabras suenan. Las palabras son la forma son pequeños carteles sobre experiencias que el ser humano tiene. ¿Cómo nombramos las cosas? Lo que nos hace humanos es el lenguaje. O sea, principalmente lo que nos distingue de cualquier otra especie. Podemos tener similitudes y diferencias enormes con otras especies, pero la verdadera diferencia es el lenguaje. Eso es lo que a nosotros nos constituye y donde vivimos el lenguaje. Los niños, esto también lo ha descubierto hace mucho tiempo la ciencia, un niño al que no tiene relación, al que nadie se dirige, un bebé, rápidamente, después de un tiempo, que esa es su experiencia, o sea, el abandono, se retrae y pierde la posibilidad de aprender y queda transformado prácticamente en un animalito, porque no tuvo la comunicación. Lo que decía este neurocientífico es que en la medida que a nosotros nos leen desde muy chicos, o sea, tenemos esa experiencia de que alguien nos está leyendo, esa voz, esa música, ese sonido que tienen las palabras se va incorporando
a nuestro oído interior, y cuando leemos después lo traducimos y lo hacemos sonar con esa voz, y tenemos la posibilidad de recordar muchísimo mayor que si solo leyéramos visualmente, porque la lectura visual lo que nos transmite es solamente una imagen, mientras que la lectura que tiene un sonido nos transmite imagen y sonido, y poco a poco empieza también a producir imágenes interiores. Cuando uno recuerda lo que leyó, cuando a uno le lee y recuerda lo que leyó, o uno lee en voz alta, tiene mucho más tiempo en el espíritu, en la memoria, en la mente, lo que leyó. Se mantiene ahí, y al poder mantenerlo, igual que una canción, uno lo puede recordar y lo puede volver a sacar cuando lo necesita. Cuando solo es algo visual, solamente visual, es mucho menor la posibilidad que tenemos de recordar y de traerlo a la memoria para volver a pensarlo o para volver a vivirlo. Lo que les decía yo, esto de que si el libro está ahí latiendo y lo tengo cerrado, yo tengo la sensación de que ahí hay algo vivo. Y eso vivo tiene que ver con las sensaciones, con el sonido, con todo lo que nos transmite la lectura en voz alta. Cuando a alguien no le leyeron en voz alta, o le leyeron muy poco, ese desarrollo de esa voz interior es muy pobre. Y mientras menos se le lea, más pobre es ese desarrollo. Y por lo tanto la capacidad de comprender y de tener comprensión de lectura y de tener la experiencia de la lectura es mucho menor. Por eso es una experiencia de discriminación, el que no tener esta experiencia de vínculo con otros. Entonces el vínculo que la lectura en voz alta produce no tiene que ver solo con la lectura, tiene que ver con lo humano. Esa es la lectura en voz alta, y para nosotros era tan importante manifestarlo de esa manera que la imagen evidente es que un libro, cuando uno lee en silencio, por supuesto, a los lectores nos gusta hacer eso, pero en silencio, leer en silencio significa una relación con uno mismo y con el autor, y eso es infinito, por supuesto. Pero una lectura en voz alta es una persona, un libro y ilimitados auditores, y todos los que oyen leer son lectores. Y eso es algo, ese es el mensaje. No solo es lector el que lee, sino que el que oye leer, el lector, está leyendo. El niño que oye leer está leyendo, se está transformando en lector. No sé, para terminar la idea, hay también, dentro de estas fundamentaciones que yo buscaba, Marianne Wolf, una neurocientífica también experta en literatura americana, cuenta la historia para graficar esta relación, este vínculo. Dice ella que cuando un niño o una niña tienen la posibilidad de estar sentados en el regazo de la persona que los cuida, de su padre, de su mamá, de su abuela, de cualquier persona que sea muy cercana, que el caregiver le llama ella, cuidador, pero es la persona más cercana, cuando puede estar sentado en el regazo oyéndolo leer, tiene la experiencia de asociar la lectura con el amor, con el hecho de recibir cariño, de recibir afecto, de recibir seguridad, que es lo que importa a un niño, al ser humano. Eso también es una experiencia que todos conocemos, pero que también la ciencia la ha ido desarrollando. El ser humano es el más vulnerable o es la más vulnerable de la especie. Todos los animales nacen y se pueden valer por sí mismos muy rápidamente, porque así funciona. Nosotros nacemos y si no tenemos a alguien que nos cuide, no pasamos de los primeros días, no duramos, se necesita ese cuidado y ese vínculo. Entonces, esta posibilidad de establecer un vínculo entre este cuidado que es absolutamente imprescindible para la especie humana y la lectura es un regalo. Y eso que pasa cuando somos muy muy chicos, pasa durante toda la vida.
a nadie, yo creo que a todo el mundo les gusta, primero, que le cuenten cuentos. A todos nos gusta que nos cuenten. Y, por supuesto, depende del cuento y que nos cuenten cuentos en el sentido de que sí, aunque en realidad el fundamento de que la estafa funcione es porque nos gusta que nos cuenten cuentos, y ese es un problema. Y el que sabe hacer la estafa sabe que a nosotros nos gusta que nos cuenten cuentos, entonces el estafador tiene esa virtud extraordinaria de saber contar el cuento, que habría que aprenderla, de todas maneras dejando de lado la parte un poco más ilegal, ¿no? Y entonces lo que cuenta Marianne Wolf es que se acuerda ella de una película que fue una película francesa que se hizo una versión americana también, que se llamaba Tres hombres y un biberón. No sé si alguna vez la vieron. Es una película muy divertida, muy entretenida, que son tres solteros, amigos, muy amigos, que por supuesto no les interesa para nada tener hijos, ni casarse, ni nada por el estilo, pero una amiga tuvo una guagua y en algún momento tiene que ausentarse y no tiene alternativa y lo deja la guagua a cargo a estos tres tipos que no tienen ni idea de cuidar niños ni pueden hacer nada con ellos. Entonces, en un momento, en la versión americana, cuenta Tom Selleck, que fue un personaje que conocimos cuando yo era más chico, hacía un detective que se llamaba Magnum. Entonces, que tiene un tremendo bigote, un tipo con una pinta extraordinaria. Uno de los protagonistas es Tom Selleck. Entonces, Tom Selleck le toca solo con el niño en un momento y no tiene nada que hacer. Y pregunta, ¿qué hago con él? Léele. Le dice, ¿qué le voy a leer si hay una guagua? No tiene idea, no importa, lee. Y él, por supuesto, no era lector en absoluto, no leía nada, entonces no tenía nada que leerle. Y lee lo que encuentres. Y el tipo lo único que encuentra es una hoja de diario con los resultados de las carreras de perros. y eso es lo que le lee. Yo siempre pude revisar ahora la historia porque la contaba y yo la había adecuado y la contaba con la guía de teléfono. Pero no es cierto, no es la guía de teléfono, es el resultado de las carreras de perros, que por supuesto no tiene ningún interés. Entonces eso prueba, de acuerdo a lo que cuenta Marianne Wolf, lo que prueba es que lo que importa no es lo que estás leyendo en principio, por supuesto, mientras mejor sea lo que lea, mejor, pero lo que importa es esa relación, el vínculo. Entonces, mientras está leyendo, el niño lo que asocia es este afecto, este cariño, esta dedicación, esta atención. Eso es lo que asocia con esto de que esta actividad, y lo está haciendo leyendo. Entonces, aprende, dice Marianne Wolf, a asociar la lectura con recibir afecto. Eso, si ustedes se dedican a los audiolibros, se dedican a ser audiolectores, a leerle a otros, lo que están haciendo es prestarles atención. Eso es lo que hacemos. Y por eso también el concurso nosotros, yo buscando un nombre, en francés se llamaba Los Pequeños Campeones de la Lectura. Muy bonito el nombre, está asociado directamente al hecho que son niños que están leyendo. El campeón está un poco asociado también al espíritu deportivo, de equipo. Pero a mí lo que me interesaba, y por eso le pusimos el placer de oír leer, ese es el concurso, era esta relación. O sea, experimentamos placer oyendo leer, y lo que vamos a hacer es oír leer niños. Y mientras los oímos leer, le estamos prestando atención, que es lo único que le interesa al niño. Al niño no le interesa de verdad lo que está leyendo, por supuesto, lo va a pasar bien, se entretiene, pero lo que le interesa es que alguien en ese momento lo está viendo, le está dando de alguna manera existencia. Si no estamos atentos, no existen. ¿No? Es muy simple, ¿no? Nada a lo que no le prestemos atención existe. Y eso es lo que pasa con nosotros. Así que eso fue buscando siempre un fundamento, pero ese fundamento siempre es, desde mi punto de vista, lo más interesante es que el fundamento sea un fundamento para lo humano. Y por lo general, uno de los grandes fundamentos para lo humano es el arte y la literatura. O sea, son los fundamentos más
sólidos a los que uno puede recurrir en realidad. De hecho, les iba a decir, para ir terminando este primer bloque que paramos y del que después van a escuchar en YouTube las personas, si yo les hubiera contado, hay una fundación que se llama Yo Te Leo, y le hubiera mostrado el video, nunca habría sido lo mismo que escuchar a Marco contar desde el inicio, desde el origen de cómo partió esta idea. Así que lo primero, un tremendo aplauso. Sí.